Amigos de OVNI Radio, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de lo Invisible. ¿Existe la vida después de la muerte? Para decirlo con mayor exactitud, ¿la conciencia sobrevive a la muerte? ¿Tenemos un espíritu que pasa a otro estado? ¿O bien todo se termina, somos como una máquina que deja de funcionar y ya? Bueno, vamos a seguir el libro de Sebastián Lía, Yo Medium. Pero antes de empezar con este libro, les quiero contar una anécdota personal que por lo intrascendente, por lo poco que me afectó emocionalmente, puede constituir una buena prueba de que la conciencia sobrevive al cuerpo. Hace bastantes años yo estaba en un bar en la esquina de mi casa y había un grupo de personas desconocidas para mí que estaban jugando al ajedrez. Pero como a mí siempre me gustó el ajedrez, me acerqué a mirar y se notaba que este grupo se reunía habitualmente ahí. Entonces yo me propuse no hablar, porque durante una partida es bastante molesto que los de afuera comenten cosas. Como un poquito me quería hacer amigo. Digo, acá están en la esquina de mi casa, en este bar, puedo hacerme amigo de esta gente y, bueno, tener un grupo de amigos con los cuales jugar al ajedrez. Así que yo no quería molestar, me propuse no hablar. Sin embargo, en cierto momento de la partida, el que iba perdiendo, medio que hice una jugada con la cual se salvó de la derrota. Yo recuerdo que me salió solo decir, bueno, pero acá está jugando a lo Bolbochán. ¿Quién era Bolbochán? Julio Bolbochán. Simplemente era una persona que yo nunca conocí, ni siquiera conozco la cara. Pero cuando era chiquito y hojeaba el diario La Prensa que compraba mi papá, a mí las noticias de política no me interesaban en lo más mínimo. Las deportivas tampoco las leía, no tenía 8 o 10 años. Entonces, en cierto momento encontré unas noticias que hablaban de ajedrez y ahí había visto que Julio Bolbochán, que era un jugador que nunca había perdido una partida durante todo el campeonato argentino. O sea, un jugador muy seguro que no perdía. Entonces, a mí me gustó eso de que no perdía. Prácticamente siempre empataba, casi no ganaba tampoco partidas. Tipo empataba. Se divertía jugando, pero no perdía. Yo veo que quería hacer a lo Bolbochán, yo digo, no, jugar sin perder. Bueno, me acuerdo que me quedó ese nombre, de vez en cuando en las noticias de ajedrez me aparecía que Julio Bolbochán había empatado una partida. Entonces, bueno, me fue quedando ese nombre. Después yo no sé, después que yo tenía 15 o 20 años, nunca más leí noticias sobre Bolbochán. Lo olvidé directamente, ¿no? Sin embargo, ese día, esta anécdota que estoy contando en el bar, yo debía tener ya mis buenos 35 años, más o menos, y me había hecho el firme propósito de no hablar para no quedar como un metido. Sin embargo, es como que me salió solo. Me acuerdo que se me escapó. Esa fue la palabra. Se me escapó decir, mirá, jugaste como Bolbochán. Bueno, por suerte no se molestaron los que estaban jugando. Terminó la partida. Yo me terminé haciendo amigo de ellos. Me terminé haciendo un poquito habitué de ese bar. Durante un tiempo bastante largo se reunieron ahí. Y yo también iba y jugaba alguna partida. Pero la anécdota empieza al día siguiente, en realidad, de aquella partida.
porque al día siguiente de haber nombrado yo a Bolbochán prácticamente sin querer, leo en el diario: falleció en Venezuela el maestro de ajedrez Julio Bolbochán. Yo por eso hacía años que no leía nada acerca de él, porque el hombre se había radicado en Venezuela. Entonces, nunca más se habló de él. Pero el día anterior había fallecido. Ese día fue cuando yo estaba en el bar mirando la partida de ajedrez. Yo dije, qué raro que yo haya mencionado a Bolbochán el día que murió, sin saberlo yo. Recién me enteré al día siguiente que él había muerto, ¿no? Digo, pero ese día, yo sin quererlo, pero me acuerdo si me escapó sin querer ese comentario, mencioné a Julio Bolbochán en un ambiente, en un círculo de ajedrez, en un círculo que compartía la pasión por el ajedrez, que había sido muy importante en la vida de Bolbochán. Es como si este Bolbochán, al morir allá en Venezuela, su espíritu se hubiese presentado en Buenos Aires frente a un grupo de aficionados al ajedrez, de gente que tenía la misma pasión que él, y que yo haya sido un instrumento donde a mí me hizo nombrarlo, un poco para que esté el presente también en ese círculo que después durante varios años se reunió, eh, y jugábamos al ajedrez. Bueno, ese era nuestro hobby, ¿no es cierto? Así que yo me dije, ¿es posible que el espíritu de este jugador, que yo no conozco, ni él me conocía a mí, pero al ver un círculo que se reunía alrededor de un tablero de ajedrez, el día de su muerte haya pasado para él como para que nos acordemos de él el día que murió? Muchos dirán, no, esto es una casualidad, vos te estás tomando de un pelo. No, yo no me estoy tomando un pelo. Las pruebas de que existe un estado posterior a la muerte son muchísimas. Ahora la vamos a ver en el libro de Sebastián Lía. Yo quise empezar con esta anécdota porque a mí emocionalmente no me representó prácticamente nada. Y no es lo mismo, porque yo luego he sentido también la presencia de seres queridos. Pero uno podría decir, bueno, esto fue una realización de deseo, vos querías ver a tu mamá. No, yo a Julio Bolbochán no lo quería ver, vamos. Ni sé la cara que tiene ese hombre, un nombre que leí alguna vez en el diario. Justamente por esa indiferencia en realidad mía hacia esta persona, es que me llama más la atención esta coincidencia donde yo lo nombré el día que él falleció. Bueno, después de esta pequeña anécdota que sirve como introducción al tema, vamos con el libro de Sebastián Lía. Yo Medium se titula el libro. Lía es un argentino que vive en Chile, es productor de televisión. Allá se ha hecho bastante conocido, incluso ha grabado algunos programas donde invita a algunas personas y él establece contacto con familiares fallecidos de esas personas. Él hace de puente entre ellos. A eso se llama medium. Un puente entre las personas vivas y las personas fallecidas. El libro de Lía es muy interesante. Él va contando cómo ha sido su desarrollo espiritual, cómo fue descubriendo ese don. Y vamos a leer una anécdota donde relata la primera vez que le pasó algo raro. Febrero de 1989. Yo tenía 19 años y estaba de vacaciones con mi padre en Pinamar, un balneario tradicional de la costa argentina. Allí conocí al pasar a una amiga de una amiga, Fernanda, de mi misma edad, gordita, con problemas de bulimia. Nos cruzábamos porque era un balneario chico y porque sus amigas eran mis amigas. Hasta que un día la lluvia me sorprendió en la playa. Volví empapado a la casa de mi padre a cambiarme y allí estaban mis amigas, en un café frente a la casa. Fernanda salió corriendo, gritándome. Llovía a cántaros. La invité a mi casa. ¿De qué íbamos a hablar? Entramos. Ella se quedó sentada en la cocina y yo fui a cambiarme la ropa mojada.
Cuando volví, ella se sentía mal, estaba mareada y casi se desmaya sobre la mesa. Yo la sostuve un poco y le dije que se calmara. En ese momento hicimos contacto visual y pasó la cosa más increíble que me ha ocurrido en la vida. Estaba leyendo los archivos de su cabeza. Fernanda se echó hacia atrás repentinamente. Se había quedado hipnotizada también. No sé lo que sintió ni lo que vio. No se lo pregunté. Me dijo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y nos quedamos los dos sorprendidos mirándonos. Inmediatamente vi una imagen muy nítida. Otra vez, es como una ensoñación, como imaginarse algo muy detalladamente. Vi que yo era una niña de 4 o 5 años, que estaba acostada sobre una mesa y que un señor alto de bigotes me estaba manoseando. Recuerdo muy bien la mesa, el lugar y la cara del señor. Se lo dije. Se sorprendió, hubo un silencio. Era yo, me dijo. Me violaron cuando tenía 4 años. Silencio total. En ese momento ella se dio cuenta, antes que yo estaba teniendo una evidencia. Algo que en el mundo de la percepción extrasensorial se llama retrocognición. Conocer el pasado de otra persona. Hace poco, me contó, nos pidieron en el colegio que hiciéramos nuestra biografía de adelante hacia atrás, hasta lo primero que recordáramos en nuestra vida. Y yo recordé eso, que era algo que mi familia me tenía oculto. Le pregunté a mi mamá y me contó que había sido un pintor que hizo un trabajo en mi casa cuando yo era chica. Lo recordé hace poco y es algo que estuvo dando vueltas por mi cabeza todo este tiempo. No sé qué pasó exactamente después, sigue contando Lía. Creo que estuvimos callados por un tiempo. Llegó mi padre a la casa y le pedí el auto. Todavía llovía y nos estacionamos en la playa. Nos miramos y volvimos a hacerlo. Me metí a través de su ojo. Se formó el túnel y entré en ese galpón oscuro con ficheros. Sentía que sabía lo que estaba haciendo, que lo había hecho antes. La siguiente imagen que vino a mi cabeza fue su familia. Su mamá, su papá y sus 2 hermanos, todos con nombre y descripción de cada uno. Que sus padres se habían separado y que su padre había dejado a su madre y se había casado con su secretaria de toda la vida, que habían tenido una hija y que Fernanda apenas veía a su padre. Todo eso de un tirón, en una sola frase. No era como si lo viese, era como si lo supiera de toda la vida. Era como si compartiéramos esos recuerdos. Ahora vamos a hablar de esto. No me acuerdo de todo, no tomamos nota, estábamos demasiado sorprendidos como para estar atentos a recordar todo. Le dije que casi se había ahogado cuando tenía como 7 años y me aparecía recurrentemente una prima de ella. Era como si yo viese muchas de esas situaciones a través de los ojos de su prima. Estuvimos como 3 horas dentro del auto, conectando a través de los ojos una y otra vez. Era impresionante. Llegué a pensar que me estaba tomando el pelo, pero se la veía tan sorprendida como a mí. Esta es la primera experiencia extrasensorial importante que relata Sebastián Lía en su libro. No es una experiencia mediúmnica todavía. Acá él no se está relacionando con espíritus de gente fallecida, sino con una persona viva. Lo que yo quisiera resaltar de este texto que leímos es cuando Lía nos cuenta que él conocía detalles de la vida de Fernanda, no tanto como si estuviera viéndolos personalmente, sino que él relata que sentía que compartía los recuerdos de Fernanda. Es como si se hubiera puesto 2 computadoras en red. Cuando nosotros relacionamos 2 computadoras y establecemos una red, una de las computadoras tiene acceso a los archivos de la otra. Bueno,
Sebastián Lía nos cuenta que él tenía acceso a los recuerdos de Fernanda, incluso menciona la palabra archivos, como que estaba leyendo los archivos que estaban dentro de la cabeza de Fernanda, como si se hubieran puesto en red. Esto es muy importante porque esa capacidad de ponerse en red es la misma capacidad que a él lo convirtió en medium. Y ahora sí, Lía nos cuenta su primera experiencia como medium. Hace unos años iba arriba de un avión cruzando la cordillera, una época en la que viajaba mucho entre Santiago de Chile y Buenos Aires. Así que iba más o menos relajado, entregado al viaje. Y mientras me servían el desayuno, me imaginé, podría decir que me imaginé, o eso es lo que pensé en ese momento, que había una mujer parada a mi lado, una mujer mayor. Supe junto con eso que esta mujer se llamaba María Julia, que había sufrido de cáncer de huesos durante 2 años y que había fallecido hacía 1 año. La situación no me sorprendió, fue algo que me imaginé. Vengo de una familia atea y escéptica. Mi madre es psicoanalista y mi padre industrial. Y nunca se dudó en mi familia que uno se muere y se muere. No hay más. Ateos militantes. Así que la experiencia del avión me resultó completamente irrelevante. Que un muerto realmente me hablara no era una opción. Una semana después, ya de vuelta de mi viaje, conocí a Vilma. Yendo hacia la casa de una amiga a cenar, tuve la certeza, la absoluta certeza, no sé de qué otra manera describir esa sensación, de que la hija de esa mujer, aquella que me imaginé en el avión, iba a estar esa noche en la casa de mi amiga. Tuve la certeza unas cuadras antes de llegar. Pero cuando llegué, cuando estacioné el auto, temblaba. Cuando entré a la casa y la vi, me emocioné muchísimo. Casi no podía hablar. Era una mujer que nunca había visto antes, pero era al mismo tiempo como encontrarme con alguien a quien conocía de toda mi vida. No me aguanté mucho rato y en cuanto estuvimos sentados a la mesa le pregunté, ¿tu mamá falleció? Sí, me dijo. ¿Falleció hace como 1 año de cáncer de huesos? Sí, me contestó, y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Tu mamá se llama María Julia? Y cuando dijo que sí, explotó todo. Ella se puso a llorar y los demás me miraron como si estuviera loco. Nadie, ni siquiera yo, entendía lo que estaba pasando. La mujer se puso a llorar y yo volví a sentir a la señora del avión parada al lado mío. Todo lo que pasó después fue una locura, una revolución. Hasta ahora, incluso ahora mismo, sigue siendo una revolución. Esta fue la primera experiencia de Lía como medium y podríamos reflexionar sobre alguna de las cosas que cuenta, ¿no? Eso de ver a la hija de la señora fallecida y sentir que la conocía de toda la vida. ¿Ese sentimiento pertenecía a él o le pertenecía a la mujer fallecida? El hecho de conocer de toda la vida a esa mujer que Lía tenía enfrente, a Vilma. También la certeza, la absoluta certeza de que se iba a encontrar con la hija de esa mujer. Acá hay varios fenómenos que parecen mezclarse, ¿no es cierto? Telepatía, pero la presencia del espíritu ya no puede explicarse solo por el don telepático de la gente que está viva. Hay que entender que el espíritu tiene una existencia propia. Después de aquella experiencia
con la mujer del avión, con su hija Vilma, Sebastián Lía fue teniendo otras experiencias, otros contactos con espíritus. Nos dice: llevaba ya unos 6 meses desde aquella verdadera primera vez con Vilma y su madre fallecida. Ya había tenido unas 6 o 7 sesiones y se hacía más fuerte la idea de que finalmente yo era médium. Un día mi hermano me llama y me dice que en la televisión había un tipo que hacía lo mismo que yo. John Edward es un médium norteamericano que se ha hecho muy famoso desde que hace su programa. En otra época, yo no hubiera dudado mucho en calificarlo de chanta. Tiene un programa de televisión en Estados Unidos en el que se para frente a una tribuna de unas 50 personas y empieza a conectarse con sus parientes muertos. Me sorprendieron mucho 2 cosas. La primera, las reacciones de la gente. Trabajo con actores regularmente y sé que es imposible lograr esas reacciones de sorpresa, llanto y alegría que tiene el público al escuchar mensajes de sus seres queridos. Son absolutamente espontáneas. Lo que dice John Edward es muy preciso. Da nombres, da fechas y habla de las causas de la muerte. Trabajo en televisión y sé cuando algo se puede mentir. La mayoría de las cosas, lo siento, tenía que decirlo. Y sé lo que no se puede mentir, ni montar ni armar. Las reacciones de ese público son reales. La segunda cosa que me impactó gratamente es que John recibe la información de la misma manera que yo. Ve imágenes que tienen que ver con su vida, sus recuerdos, su historia. Son cosas que están en su biblioteca de recuerdos y las relaciona con lo que tiene que decir a las personas. Igual que yo, exacto. Ve y siente cosas. Eso me tranquilizó un poco. No soy el único, nos dice Lía, no estoy solo, aunque el otro delirante esté a miles de kilómetros. No soy el único delirante. Me hice adicto al programa. Cada sábado por la noche suspendía todo para verlo en vivo y en directo. Busqué en internet. Todo parecía coincidir con lo que me pasaba. Al mismo tiempo, ver el programa me daba más seguridad, estaba más tranquilo. Tenía menos miedo y las evidencias se hacían más constantes y empezaba a imaginarme de qué iba la cosa. Hay una afirmación de Edward que me parece muy interesante. Se nota que también es una persona que ha reflexionado mucho. Nos cuenta Lía. John Edward, el medium norteamericano, dice que cuando los espíritus se conectan con un medium, hacen un esfuerzo, similar a sumergirse en una piscina y aguantar la respiración bajo el agua. Por eso las comunicaciones son tan cortas, débiles y difusas. Es muy buena esta comparación que hace Edward porque, claro, el espíritu al sumergirse en la materialidad está en otro medio que no es el propio. Es como cuando nosotros nos sumergimos en una piscina. Podemos estar un ratito nomás, no aguantamos mucho tiempo. Pero también los espíritus están un tiempito acá en la materialidad. Después tienen que volver a la inmaterialidad, al estado inmaterial, sin tiempo y sin espacio. El tiempo y el espacio se crean cuando se proyecta a nuestro universo físico el espíritu. Y los mensajes que nos dan los espíritus también son confusos porque es como hablar debajo del agua. Prueben ustedes hablar bajo el agua, se van a dar cuenta que se les llena de agua la boca, salen burbujas y no se les va a entender muy clarito lo que digan. Pueden hacer gestos, pueden darse a entender de alguna manera. Los espíritus lo hacen también. Y a veces nos dan mensajes muy precisos y otras veces sale cualquier cosa. Sí, porque estamos en medios diferentes. Entonces no se le puede exigir una exactitud que podríamos exigirle a una persona de carne y hueso.
Los espíritus están en otro medio, distinto al nuestro, pero están. No son simples percepciones del pensamiento de otra gente. No, no. Lía incluso recogió algunas pruebas de que se comunicaba con verdaderos espíritus y no simplemente con recuerdos de otras personas. En cierta ocasión sintió en un bar cerca suyo la presencia de una mujer, como él ya estaba empezando a acostumbrarse a sentirlo, y esta mujer, él sintió que era la prima de alguien, no sabía de quién, y esta mujer tenía los dos tobillos enyesados. En cierto momento se le apareció la información de que tenía los dos tobillos enyesados. Bueno, pasó el tiempo después de esa visión, una de las tantas que él tiene, y no sé si una semana o un tiempito después se encontró con una mujer y él sintió que era la prima de aquella que había visto. Y la prima le dice, sí, sí, yo tengo una... Le dice, ¿vos tenés una prima que falleció? Sí, sí. Se cayó del caballo y se quebró los dos tobillos. Así que era la que Lía había visto bastantes días antes. Esa aparición que le había visto con los tobillos quebrados era la prima de esa mujer. Así que eso fue antes de encontrarse con ella. No podía haberle leído la cabeza, la vio antes. Además, la verdad, en mi caso yo no necesito ya muchas pruebas exteriores, porque si bien no me considero un medium, no lo soy, el medium es como el virtuoso, que puede tocar un concierto, pero incluso los que no podemos tocar un concierto, podemos hacer música. Y todos tenemos alguna percepción del más allá y alguna comunicación con espíritus de gente fallecida. Yo recuerdo haber sentido la presencia de mi padre en su casa después que él falleció. Durante un año la casa estuvo sin cambios hasta que los hermanos le compramos a mi hermana, mejor dicho, le vendimos nuestra parte a mi hermana y ella empezó una serie de reformas en la casa para ponerse a vivir allá. Bueno, antes que ella iniciara las reformas, cuando todavía la casa estaba igual que en vida de mi papá, yo recuerdo entré por última vez a la terraza, la casa tenía una terraza, subí la escalera, abrí la puerta para entrar a la terraza. En esa terraza había un jaulón todavía, ya no tenía los pájaros, mi papá solía tener pájaros. La terraza era el lugar donde mi papá se relajaba, se conectaba con la naturaleza. Papá en sus últimos años había sido martillero público, una persona con responsabilidades económicas y demás, pero él siempre en algún momento subía a la terraza y le traía un pedacito de manzana al pajarito, que era un cabecita negra o un tordo, tuvo muchos pájaros, y era su momento de felicidad, de conectarse con la naturaleza. Entonces, cuando yo toqué el picaporte de esa puerta que daba a la terraza, sentí algo muy curioso, porque no es como si yo lo hubiera visto a él. Es como si yo estuviese adentro de su mente. Yo sentí que era él. Y Lía en algún momento dice que él a veces siente eso, que él a veces siente que es la otra persona. Bueno, a mí me ha pasado. Yo sentí que era mi papá, o sea, sin la más mínima duda, es como si en mi cabeza estuviéramos los dos, mi papá y yo. Yo era como un espectador retraído y sentí que estaba mi padre y sentí cierta osquedad, porque claro, se estaba terminando, esa era la última vez ya que ese jaulón iba a estar ahí, había que sacarlo, ya tirarlo. Bueno, mi hermana, mi cuñado ya no tienen pájaros, ya no se usa ahora. Tener pájaro a mí siempre me pareció un poco cruel, privar de libertad a un pájaro. A mi papá le gustaba, él lo veía de una manera más inocente, le gustaba escuchar el canto de los pájaros, quizás sin preocuparse demasiado en pensar que ese pájaro estaba prisionero, ¿no?
Pero esa osquedad, yo sentí que era él y que experimentaba sus sentimientos ante ya la desaparición de esa terraza que él amaba. Lo sentí claramente al tocar el picaporte de esa puerta. Y en otra ocasión también, al entrar a mi casa de la costa, sentí la presencia de mis dos padres, mi papá y de mi mamá. El umbral es un lugar, no sé si alguno de los que me están oyendo ha oído el programa que dediqué a los zombies, pero ahora como estas cosas están en YouTube, pueden ir a buscarlo. Y ahí se hablaba de que los brujos negros del vudú, cuando quieren atrapar un espíritu, hacen una cruz bajo el umbral de la casa, porque ese es el lugar donde se pasa de un mundo al otro. El umbral tiene un simbolismo muy importante. Es muy distinto ir por la calle a entrar en una casa, ¿no es cierto? Cuando uno entra es como que entra en un mundo aparte al entrar en una casa. Ese ambiente de las personas que viven ahí totalmente distinto a los lugares públicos. Y el umbral siempre ha tenido una significación. Ya nacemos atravesando un umbral. El sexo de nuestra madre es el umbral por el cual nosotros entramos a la vida. Pasamos de la vida intrauterina, que es algo completamente diferente, a la vida exterior atravesando un umbral. También es un umbral que separa lo que está dentro y lo que está fuera. Por eso los umbrales de las casas tienen una importancia muy grande y los espíritus a veces, yo por lo menos un par de veces los he sentido ahí, en el umbral. No quiere decir que no se puedan manifestar en otros lugares, sí, en sueños también. Y al respecto quiero contar otra experiencia, no mía en este caso, un sueño que tuvo mi mamá pocos días después de fallecer mi padre. Tiene que ver otra vez con la terraza. En esa terraza, además de la jaula de los pájaros, había muchas macetas con plantas. Y una planta que le gustaba a mi papá, era la que en griego se llama basilicó, que creo que es la albahaca. Y mi mamá a veces le traía una ramita de albahaca, a mi papá le gustaba el olor de esa planta, le gustaba el perfume. Y era como su planta favorita, ¿no? Entonces, mamá, después que falleció papá, ya mamá estaba muy mal también, ya era muy viejita, ella fue a la terraza a, a buscar una ramita de albahaca, a recordar a mi papá, y resulta que esa planta ya se había secado. Y entonces ella me contaba muy afligida que la planta de albahaca se había secado, porque para ella era como el símbolo de su amor, símbolo de esa vida que ya había terminado, del amor que había terminado, de mi padre y mi madre. Estaba muy afligida. A veces es curioso, ¿no? Como la gente se aflige más con los símbolos que con la propia realidad. A ella le afligía mucho que se haya secado esa planta de albahaca. Bueno, una noche de esas, ella soñó que venía mi papá a su habitación y le traía una ramita de albahaca fresca, aromática y florecida, que se la daba, vino a consolarla, ¿no? Es ese desconsuelo que ella tenía de que se hubiese secado la planta de albahaca. Bueno, mi papá vino, sintió esa necesidad de mi madre, la sintió desde el más allá. Sintió esa aflicción de mi madre por la planta que se había resecado y él vino y se la trajo en el sueño. Se la dio, la dejó sobre la cama y se fue marcha atrás, caminando con mucho cuidado porque
mi madre era como que quería abrazarlo y él no la dejó, él se fue reculando, caminando hacia atrás, como evitando que ella lo abrazara. Se fue hacia atrás y desapareció y le dejó la ramita de albahaca sobre la cama. Ahora yo quisiera que los expertos en interpretación onírica, los freudianos, me van a decir, bueno, es una realización de deseos, ella quería ver de nuevo florecida esa planta y soñó entonces que mi papá se la traía. Es solo una realización de deseos, una imaginación de ella. Y yo les digo que no. Hay un detalle que nos hace ver que no es solo una imaginación de ella, que el espíritu de mi padre la vino a visitar. Y es esa forma que él tuvo de retirarse, no dejándola que ella lo abrace. A ver, si vamos a la realización de deseo, se hubieran abrazado. Pero, ¿por qué se retiró así esa aparición? Porque sabemos que cuando uno abraza a los muertos, se los llevan con él. Se los llevan al más allá. Y mi papá no se la quería llevar a mi mamá todavía al más allá. Mamá vivió todavía 4 años más después de ese sueño. No era su momento. Mi padre con todo cuidado le dejó la plantita y se fue sin que ella lo abrace para no llevársela al más allá. Piensen lo que quieran, señores psicoanalistas. Están muy atrás en la comprensión de los sueños. Sí, ya, yo soy freudiano también en cierto aspecto, sí, hay una parte que está correcta de la interpretación de los sueños y otra parte que le falta. ¿Eh? Cuando Freud negaba que los sueños representasen el futuro, por favor, decía que en los miles de sueños que había analizado nunca había encontrado una predicción del futuro, una visión del futuro. ¿Pero qué sueños analizaba Freud? Está lleno de visiones del futuro los sueños. Es un error garrafal de este hombre. A quien respeto igualmente como un genio porque ha dado una interpretación que nadie hubiera podido organizar y sistematizar como él, pero a esa interpretación le faltan muchas cosas. Le falta la visión del futuro, incorporarla. Le faltan la presencia de espíritus en los sueños. Faltan muchas cosas. Es una parte la que él interpretó. Falta mucho más. Voy a citar algunos conceptos de Sebastián Lía. Mi idea no es resumir su libro. En realidad mi idea, lo que nos interesa aquí, es el tema de la supervivencia y la conciencia después de la muerte. Y bueno, Lía, que ha experimentado mucho, ha tenido trato con espíritus, su idea es que la personalidad permanece. La personalidad de la persona viva, después de fallecer, en su espíritu esa personalidad permanece. Es básicamente la misma persona. Otra idea que nos da Lía es que somos nuestra mente y que el cerebro es solo una antena de la mente. Ahí estoy perfectamente de acuerdo con esto. Ya cuando hablamos de Anima Mundi, en su momento les expliqué que el ADN solo son los ladrillos con los cuales se construye un cuerpo humano, y el cuerpo humano es una antena que nos ayuda a captar el campo psíquico, conductas previas de nuestros antepasados. Pero nuestro cuerpo, nuestro cerebro, por supuesto, son antenas. El que está en la televisión lo ve claramente eso, porque nosotros ponemos un aparato con una antena y empiezan a aparecer imágenes que en el aparato no estaban. Eso se capta, está en el éter, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con lo que nosotros percibimos. Otra cosa que quería resaltar es que Lía en cierto momento habla de una presencia que él la compara a un ángel de la guarda, le pone un nombre, lo llama Nicolás, es como una entidad que lo ayuda a conectarse con el más allá.
No quiero ahora reflexionar demasiado sobre esto porque es bastante complejo el tema de esta entidad. Hay otra gente que ha hablado de eso, como si fuese un ángel de la guarda, un otro yo. No es algo sencillo de encontrar el lugar de esta entidad. Yo ahora recuerdo una referencia a Vito Dumas, aquel navegante solitario que dio la vuelta al mundo en su velero cuando estaba en medio del mar con 40 grados de fiebre, imposibilitado de manejar el velero, en medio de una tormenta, y ya estaba por morir el tipo, que no estaba solito. Y apareció una presencia que empezó a manejar el timón los días que él estuvo con fiebre y no podía conducir el velero, y esa presencia, yo no sé si será su ángel de la guarda que lo salvó, ¿no? Es bastante complicado definir esa presencia y bueno, es uno de esos misterios y de tema de reflexión para el futuro. Voy a cerrar este programa consagrado a los medium y al espiritismo, como se decía antiguamente, diciendo que, como en todos los capítulos de Crónicas de lo Invisible estamos viendo, el espíritu, aquello que es invisible, aquello que es imperceptible por medios materiales, es lo que gobierna todas nuestras acciones. Y ese espíritu no solamente está presente en los seres vivos, sino que después de la muerte está presente también. ¿Cómo está presente? Bueno, a mí se me ocurrió un símil con esos hologramas que están compuestos por muchos puntitos, en cada uno de los cuales se encuentra la imagen del holograma completo. Es decir, forma parte de un holograma mayor cada punto, pero en sí mismo contiene la imagen completa de ese holograma. Del mismo modo, nuestro espíritu es como una gota en el océano cósmico, forma parte del espíritu universal, pero al mismo tiempo conserva su individualidad. Por eso es que se lo puede invocar a través de un medium, y esa gotita de espíritu, esa alma, puede comparecer ante nosotros con su propia individualidad, aunque ya esté fundida al mismo tiempo con el espíritu universal. ¿Y qué podemos imaginar sobre la vida del espíritu, aparte de esas proyecciones al espacio-tiempo material donde tiene contacto con algún ser querido? Bueno, yo recuerdo que en la religión vudú dice que los espíritus colaboran en la formación del mundo. Están en el viento, están por todas partes. Colaboran en la evolución del universo material. Porque claro, en realidad el espíritu no es algo aparte del universo, es el quinto lado del universo. Nosotros podemos concebir 3 direcciones espaciales, arriba, abajo, a los costados, 3 dimensiones espaciales, una dimensión temporal es la flecha del tiempo, es la 4ª dimensión, y la 5ª dimensión es el espíritu. Es decir, el espíritu es el quinto lado del universo, así lo concibo yo. Es un lado más del universo, no es algo aparte. Si bien es cierto que está como aparte en cierto sentido, pero en otro sentido no. El espíritu interactúa con la materia continuamente. De modo que es una parte integral del universo. Cuando nosotros nos hayamos ido, nuestro espíritu
va a seguir estando e interactuando con este universo material en maneras que no conocemos. Bueno, amigos, este ha sido nuestro programa de hoy. Espero que les sirva de reflexión y nos vemos en una próxima emisión de Crónicas de lo Invisible. Hasta pronto.